Bien, ya estamos de regreso. Vamos a entrar en un tema que ha sido bastante controversial y es la presentación de un proyecto de ley por parte de un grupo de senadores de la oposición que persigue lo que se ha llamado el indulto general de quienes hubiesen, digamos, cometido delitos en el marco de las protestas sociales del estallido social iniciado en octubre de 2019. Ha habido muchas reacciones a esta iniciativa, entre ellas las del propio defensor nacional Andrés Manque, que a pocos días de su salida y dejar el cargo, hizo ahí varios puntos para poder ponerle cifras a cuántas personas finalmente de cuántas personas estamos hablando que estarían en esta condición. Queremos profundizar en este tema justamente y estamos en línea con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Jorge Vitar. Fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenos días. Fiscal, lo más importante, quiero partir con esto que señala el defensor nacional Andrés Manque, porque junto con señalar que si este proyecto avanza, se entendería como que el Ministerio Público es un órgano político y no lo es, él dice que de acuerdo a las cifras que maneja la Defensoría, que es justamente la entidad encargada de defender a las personas, ¿no es cierto?, que están siendo perseguidas penalmente, él dice que de las 16.600 personas detenidas respecto de los casos ocurridos entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre, dice, hubo 72.352 casos. De esos, 16.600 son vinculantes al estallido social y no fueron acusados por estallido social porque dice que ese delito no existe. Y para hacerlo bien corto, dice que al final de esos 16.000 y fracción, 1.300 personas quedaron en prisión preventiva, pero solo permanecen 68 casos de ellas en esa condición. De esos 68, perdone que me alargue, pero es que es importante la cifra, 18 fueron detenidos y no quedaron en prisión por los incidentes, sino porque tenían causas anteriores pendientes. Y de los 50 casos que están atendiendo hoy, él dice, solo 3 calificarían como personas que están detenidas con motivación de la protesta social. Yo quisiera saber si usted comparte esto señalado por el Defensor Nacional. Yo creo que lo que dice el Defensor Nacional, lo único que viene a hacer, o al menos lo que viene a hacer, es confirmar lo que nosotros venimos diciendo respecto a este proyecto. Pretende instalar una idea de que el sistema penal ha actuado de manera distinta a cómo actúa, ¿no es cierto?, con estándares distintos, operando con lógicas que no corresponden a la de un sistema de justicia que respete los derechos y garantías de las personas, sino que habría actuado de manera tendenciosa. Se ha dicho por ahí que el Ministerio Público ha hecho un uso irresponsable y abusivo de la prisión preventiva, en fin, cuestión que no es así. O sea, yo creo que las cifras que plantea el Defensor Nacional lo que vienen a hacer es eso, a desmentir un poco la idea que se pretende instalar para efectos de justificar un indulto general que nosotros creemos altamente inconveniente. Ya, no, dale nomás, Mauricio. Sí, ustedes han planteado justamente que no hay delitos aquí que se puedan vincular con, digamos, no hay imputaciones que se puedan vincular con la persecución de ideas o expresiones o libertad de expresión o nada que se le parezca, sino que son delitos concretos, la mayor parte entendemos vinculados a hechos de violencia y de destrucción. ¿Qué cosas, a su juicio, fiscal Vitar, podrían caer dentro del proyecto de ley así como está planteado, que a juicio del Ministerio Público o de los fiscales pudieran ser fuera de toda de la lógica que ustedes entienden de delito, digamos? O sea, aquí podrían ser liberados, ¿qué? ¿Violentistas? ¿Gente que quemó metro, que destruyó locales comerciales, que saqueó? Es que claro, yo creo que de partida se ha dicho ayer, parece en el debate público, no está claro, ¿no es cierto?, respecto de qué personas en particular se está intentando levantar esta idea, ¿no es cierto?, de que el sistema estaría funcionando, digamos, de manera equivocada. Los hechos de violencia, digamos, serían destrucción, ¿no es cierto?, saqueo, fundamentalmente tenemos entendido, incendio, en fin. O sea, delitos a la propiedad, fiscal. Sí, claro, y respecto de ese tipo de delitos, insisto, el sistema ha operado con las lógicas, digamos, que mantiene el sistema ya instalado desde el año 2005, o sea, no hay un tratamiento distinto. Aquí se pretende hacer, ¿no es cierto?, pensar
que el sistema está en crisis, ¿no es cierto? Junto con señalar por algunas personas que, bueno, esto obedece a una oposición, a un sistema injusto, ¿no es cierto? Bueno, incorporar esas lógicas en un proceso penal como el nuestro, que es muy respetuoso de los derechos y garantías, y lo ha dicho el Defensor Nacional en términos de los números, nos parece altamente inconveniente, digamos, preocupante, y que no corresponde para las autoridades, en este caso del Congreso. ¿Por qué tan preocupante, perdón, Mirna, por qué tan preocupante? ¿Ustedes verían como ente persecutor que el Congreso estaría metiéndose aquí en atribuciones que pertenecen al sistema judicial? Porque hay algunos parlamentarios que han dicho, a ver, aquí si es que el gobierno anuncia un veto a una cosa como esta, porque lo dijo el presidente hace un par de días, esto sería cercenar las facultades legislativas del Congreso. ¿Pudiera haber, en contraste, si prosperara este proyecto, el hecho de que el legislativo estaría cercenando las facultades jurisdiccionales del Poder Judicial? A ver, más que el Poder Judicial, yo creo que el sistema en su conjunto. Nosotros hemos dicho el día de ayer que el proyecto tal como está, ¿no es cierto?, redactado, tiene problemas técnicos, jurídicos relevantes. Por ejemplo, el indulto, más allá de que sea general, que de hecho está reconocido en nuestra Constitución, ¿no es cierto?, a través de las materias que son de ley, supone una pena que perdonar en este caso, que conmutar o que remitir. Y en estos casos el proyecto apunta a situaciones de procesados que no tienen condena. O sea, sería una amnistía. No procedería, sería una amnistía disfrazada de indulto. Ahora, ¿por qué no se progresa, creemos nosotros, en amnistía? Porque no hay motivos suficientes para efectuar una amnistía. Y en consecuencia las formas jurídicas aquí importan. Antes de pasar a un debate que es netamente político respecto de conveniencia o no, nosotros decimos desde lo jurídico, ¿no es cierto?, es altamente inconveniente, incorrecto y no corresponde, digamos, avanzar en iniciativas como estas, porque lo que vienen a hacer en definitiva es alterar el funcionamiento del sistema, que, ojo, entrega todas las herramientas procesales para efectos de que tanto los defensores de los imputados, ¿no es cierto?, como los mismos imputados aporten antecedentes y hagan avanzar esta investigación a las cuales se está aludiendo. Sí, conversamos a esta hora con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Jorge Vitar. Fiscales, que aquí quiero darle el argumento que dan aquellos que promueven el proyecto. Primero, dicen que las cifras, yo ayer lo conversé con la diputada Catalina Pérez, que es una de las que está detrás de este proyecto. Estoy hablando de la presidenta de Revolución Democrática, Frente Amplio, que decía que según lo que ellos manejan, es mucha más la gente que estaría en una situación sin, de prisión preventiva extendida mucho en el tiempo, o sea, estamos hablando desde el 18 en adelante, o sea, ya un año en prisión preventiva, con esta medida cautelar que es la más gravosa, con falta de pruebas, con demoras inexcusables, y esa sería entonces la razón por la cual ellos consideran que aquí se está cometiendo un acto de injusticia con un montón de gente. Yo quisiera saber que si usted comparte que efectivamente estas personas, o hay un grupo de personas que definitivamente están con una prisión preventiva por de pronto demasiado extendida en el tiempo, y cuál sería la razón. Bueno, de partida eso ya modifica lo que es el proyecto, porque el proyecto establece, ¿no es cierto?, que hay un sistema que está funcionando de manera injusta y con lógica, ¿no es cierto?, de utilización política del sistema, que nosotros descartamos. Y en segundo lugar, señalar que respecto de esos casos, ¿no es cierto?, que llevan un tiempo de tramitación que podríamos decir estandarizado para efecto de la complejidad de los delitos, para nadie es desconocido que las investigaciones se han retrasado, ¿no es cierto?, producto de la pandemia fundamentalmente, producto del trabajo del sistema de justicia en general, de la imposibilidad de estar con dotación completa en la oficina. Ha habido una tardanza. Ahora, que esa tardanza justifique, aquí viene lo importante, que justifique un indulto general, que por lo demás incorrecto jurídicamente, nos parece que no corresponde. Insisto, el sistema entrega todas las herramientas procesales. La pregunta debiera ser, ¿en cuántas de esas investigaciones, ¿no es cierto?, las personas están en prisión preventiva en primer lugar? ¿En cuántas de las investigaciones se han aportado antecedentes suficientes para efectos de revertir los presupuestos que han tenido a la vista los jueces para decretar las prisiones preventivas? Y en cuántos de esos procedimientos, ¿no es cierto?, ha habido audiencias de revisión de la prisión preventiva, porque eso es bien relevante. O sea, el sistema chileno en ese sentido es bastante garantista, entre comillas, en relación con que el juez de garantía ejerce un control bastante fuerte, ¿no es cierto?, de lo que es la investigación en términos de prisión preventiva al menos, y entonces
existiendo esos resguardos internos, no nos parece correcto que externamente, o sea, por el lado, digamos, ingresarle a estos casos por la vía de un indulto. Eso nos podría llevar el día de mañana, ¿no es cierto?, a que cualquier, digamos, idea generalizada respecto de alguna idea, digamos, del sistema nos lleve a situaciones similares. Es que aquí le planteo 2 puntos sobre el tema. Uno es que quisiera saber si entonces el tema de las prisiones preventivas, esto es aplicable a todos las personas que están privadas de libertad, en el sentido de que la gran crítica es que duran demasiado en el tiempo las prisiones preventivas y, como dice el constitucionalista Fernando Hacha, se convierten en una especie de sentencia previa, 1. Y 2, ¿qué le parece la discusión respecto de lo que señalan justamente los promotores, entre ellos el propio senador Juan Ignacio Latorre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, de la famosa justicia transicional, que sería una justicia excepcional aplicable en un contexto, ¿no es cierto?, como el que se vivió después del 18 de octubre y que se ha aplicado en otros países como Colombia? A ver, respecto de lo primero, decir que la prisión preventiva es una sentencia previa, lo único que viene a hacer es a instalar como eslogan lo que es el debate de la prisión preventiva. O sea, en cualquier periodo de la historia institucional, digamos, al menos desde el año 2000 hacia adelante en Chile, que es cuando se instala, digamos, el nuevo sistema, se puede, ¿no es cierto?, sentar a conversar respecto de qué es la prisión preventiva, la conveniencia o no de la prisión preventiva versus presunción de inocencia. O sea, eso no aporta nada al debate, nada. Decir eso no aporta nada. Lo que hay que hacer es establecer, insisto, en casos concretos, que por lo demás no han salido a la luz, casos concretos donde se diga aquí efectivamente hay una injusticia respecto a esta persona. Insisto, la injusticia pasaría porque el defensor no solicitara lo que debe solicitar, el fiscal utilizara incorrectamente la herramienta y, en tercer lugar, que el juez además, ¿no es cierto?, se incorporara a esta especie de injusticia. Y eso nosotros creemos que en ningún caso ha existido en la situación a la que se está aludiendo. Y en segundo lugar, respecto de la justicia transicional, yo creo que ya está dentro de un ámbito más bien político. O sea, si es que lográramos superar la etapa técnico-jurídica de darle alguna forma a esta propuesta, que yo creo que sería una amnistía, digamos, yo creo que la justicia transicional no correspondería porque no obedece a las lógicas de una transición sistémica. Lo que se plantea en la justicia transicional, digamos, es el hecho de que una etapa ya se ha superado, ¿no es cierto?, una etapa de inestabilidad, ¿no es cierto?, de cambio social para pasar a otro. Y eso en Chile en ningún caso está existiendo. Vimos hace un par de días una quema de buses en la Alameda, ¿no es cierto?, y otros hechos de violencia que al parecer uno podría vislumbrar, ¿no es cierto?, que se van a mantener en un estado de inestabilidad institucional en la que nos encontramos. Bueno, es altamente inconveniente en este momento, ¿no es cierto?, establecer un antes y un después y decir de aquí hacia adelante, ¿no es cierto?, pasemos esta especie de transición, ¿no es cierto?, demos por superado, por olvidado los hechos que ocurrieron, digamos, durante este proceso llamado de estallido social y sigamos hacia adelante de manera distinta. Eso no ha ocurrido y por lo demás sería bastante injusto también, fíjense ustedes, con la idea de que las personas que están en este caso siendo procesadas son porque se opusieron a un sistema injusto. La pregunta es, ¿qué pasó con las personas que, entre comillas, se opusieron a un sistema injusto antes del 7 de octubre del año 2019? Que es cuando comenzaría a correr esto, digamos, ellas pagarían el costo, ¿no es cierto?, de haberse opuesto antes y, digamos, las personas que se habrían, entre comillas, opuesto dentro de este proceso, digamos, que harían liberar de pena. Lo que no nos parece conveniente, ni por detrás, como digo, ni por delante. Fiscal Vitar, conversamos con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, que es el gremio de todos los fiscales de Chile. Fiscal Vitar, usted ha mencionado ya un par de veces que usted entiende que este proyecto, más que a un indulto extraordinario, pretende establecer una suerte de amnistía disfrazada de indulto antes de la sentencia. Yo le quiero comentar que esto, a ver, uno escucha eso y diría lo siguiente: esto, si el proyecto prosperara, sería una contradicción con toda la doctrina sobre derechos humanos que se ha instalado en Chile en los últimos 30 años. Doctrina que apunta a que siempre tiene que haber investigación hasta el término, que tiene que haber procesos judiciales completos y que no se puede amnistiar, esto hablando de los derechos humanos, crímenes contra los derechos humanos, no se puede amnistiar sino hasta que ha habido investigación completa y sentencia, y después viene la amnistía. ¿Sería como traicionar esa misma doctrina?
A ver, bueno, yo creo que el tema está a la base de lo que implica amnistiar o indultar de manera general, como se quiera ver. Lo que se debiera rescatar sería un sentido de verdad, ¿no es cierto?, que el sistema valora mucho. Y entonces, en ese sentido, claro, si es que se dijera no se va a seguir investigando, digamos, esas causas, bueno, generaría ese efecto de qué pasó. Nosotros nos hacemos cargo como institución y como gremio fundamentalmente, ¿no es cierto?, de la función de los fiscales de investigar. Y en ese sentido recogemos las críticas en relación con la lentitud de las investigaciones, las que tienen que ver con problemas sistémicos, que van desde la sobrecarga de trabajo que tienen los fiscales, la falta de apoyo para llevar adelante las investigaciones, ¿no es cierto?, y también el retraso que se produce porque las instituciones están sobrecargadas, ¿no es cierto?, las policías, los digamos, en este caso, instituciones específicas de la persecución penal, servicios médico-legal, en fin, laboratorio, a consecuencia de la pandemia. Entonces, claro, nos hacemos cargo de eso, de ese retraso, pero entendemos, y aquí está el punto importante, entendemos, digamos, el interés que tiene la ciudadanía saber lo que pasó en cada una de las investigaciones. Y como usted dice, si es que se aprobara un no más investigaciones, además se pasaría a llevar este sentido de verdad, que yo creo que es un valor dentro del sistema. Bien, pues queremos dar las gracias al vicepresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Jorge Vitar, por este contacto con ADN Hoy. Que esté muy bien, Diego. Buenos días.